Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos radioescuchas, bienvenidos de nuevo a Letras Oídas, un programa para leer y reflexionar. A partir de este programa presentamos una nueva serie, Los chinos leen el mundo, sino en esos intelectuales de China que se esfuerzan por conocer el mundo y buscan mediante el intercambio de ideas y conocimientos hallar una comprensión mutua entre distintas civilizaciones. Algunas de estas obras e intelectuales han logrado gran reconocimiento público, mientras que otros no han tenido una gran influencia fuera de los círculos intelectuales. Sin embargo, debemos reconocer que de esta manera estamos construyendo gradualmente nuestra estructura cognitiva sobre el mundo y fomentando la comprensión mutua entre las diferentes civilizaciones. Como dijo Miguel Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Nuestro invitado de hoy, el escritor y periodista chino Yu Xi, encaja perfectamente con esta descripción. Durante los últimos 30 años, mientras se desempeñaba como periodista del diario de Río Yangtze, visitó más de 70 países y escribió una de 30 libros sobre cultura extranjera. En el caso de América Latina y el Caribe, sus libros describen a Argentina, Uruguay, Jamaica, Panamá, Cuba, etc. Casi todas sus visitas fueron no oficiales y sin relación con su profesión, viajes que representaban el contacto de una persona común con una cultura de ultramar. Hoy invitamos a Yu Xi para que nos cuenten sus experiencias. Hola, bienvenido señor Yu al programa Letras Oídas. Nos complace tener la oportunidad de escuchar sobre su experiencia y sus libros. En la comunidad cultural china, usted es conocido como el Marco Polo contemporáneo de China, ya que ha logrado fama presentando la cultura china a nivel internacional y acercando otras civilizaciones a los lectores chinos. ¿Podría contarnos quiénes fueron sus primeros lectores? La primera vez que presenté la historia china a extranjeros fue en 1981, cuando conocí en un barco a un joven suizo llamado Peter Meyer. Yo estaba pintando acuarelas en la cubierta de popa, dibujaba la puerta Cui de las tres gargantas del río Yangtze mientras el barco navegaba. Al terminar de pintar, me levanté y me encontré a un apuesto europeo a mi lado. Ese resultó ser el primer oyente de mi historia de China. A pesar de mi limitado inglés, pude comunicarme con él y descubrí que era un hombre amable y sincero que me causó una excelente impresión. Era un profesor suizo que sentía una gran afición por la pintura y la escultura. Se interesó mucho en mis acuarelas y en mi experiencia vital, y notó que mi técnica de pintura tenía las raíces de la pintura oriental, pero incluía también técnicas occidentales. Durante 10 años, desde 1981 hasta 1990, mantuvimos correspondencia en inglés con una frecuencia de 3 o 4 veces al año. Más tarde, cuando se enteró de que había nacido mi hijo, también me enviaba pequeñas tarjetas y juguetes en el sobre, y a veces libros de pinturas publicados en su país. Decidí entonces reciprocarle el regalo con mis cuadros. Durante esa década le mandé más de 20 obras mías. En 1990 recibí de repente una carta de Meyer. Me comunicaba
que había seleccionado una veintena de cuadros que yo le había enviado y se los había enseñado al director de la galería regional. Este último expresó su admiración por mis cuadros y quiso invitarme a Olten para una exposición. En realidad, era una invitación muy rara en el contexto internacional de la época. Meyer me ayudó a coordinar mis gastos y otros requisitos del viaje. Mi visita a Suiza fue bastante fortuita. Si no hubiera conocido a Meyer, un hombre amable y simpático que amaba el arte, y en su lugar hubiera conocido a un negociante tramposo o a un amante de la tecnología, la historia habría sido otra. Lo inevitable es la conexión entre el corazón y la mente de las personas. No hacen falta muchas palabras. Tu pintura se convierte en una comunicación silenciosa. ¿Cómo se puede transformar la narración sobre temas relacionados con China, que originalmente se aborda en una conversación informal entre amigos, para presentarla de manera efectiva ante un público más amplio? Esto está relacionado con mi exposición de cuadros en Suiza, que describiría como la segunda fase de esta historia, la cual ha durado desde 1991 hasta hoy. Gracias a los esfuerzos de ambas partes, finalmente conseguí llegar a Olten en 1991 y tuve una estancia de 88 días en Suiza. Allá aproveché mi tiempo libre para aprender algo de alemán, y gracias a esta pequeña base de alemán pude aceptar entrevistas de 15 medios de comunicación suizos de habla germana. Yo era diferente a los visitantes chinos tradicionales. No venía con una delegación oficial, sino que había sido invitado por los suizos a la exposición. No era un pintor profesional que vivía de la pintura, sino un periodista. Esto despertó un gran interés en la comunidad y en los medios de comunicación suizos, que me entrevistaron y elogiaron mis cuadros en sus artículos, los cuales fueron recopilados por los medios chinos. Junto al reconocimiento de mi obra y mi persona, descubrí que no sabía mucho sobre China. Muchos amigos locales expresaron su idea del estereotipo típico sobre los chinos. Entonces, decidí ofrecerles una charla. La idea les encantó. Decidimos utilizar mis cuadros como título de la charla. Como la galería era pequeña, me buscaron una sala más grande en una iglesia de un pueblo cercano. Así pude empezar a contar las historias sobre China sin obstáculos. La decoración estuvo a cargo de los propios habitantes locales. Aquellos que tenían algún vínculo con China trajeron su propia colección de recuerdos relacionados con elementos culturales chinos, y un restaurante chino local ofreció a todos los asistentes tazones de tallarines chinos. Desde entonces comenzaron mis visitas e intercambios por todo el mundo. A la fecha, puedo estimar haber hablado ante más de 300 audiencias internacionales, siendo este un cálculo conservador. La gira más intensa tuvo lugar en Uruguay en 2019, donde visité las 13 provincias del país y presenté más de 30 charlas en un mes. Podemos decir, una de las facetas de trabajo de un periodista es la de recolectar y presentar historias. En este sentido, ¿cuál es la relación entre su labor periodística y sus actividades de intercambio internacional? Como bien menciona, mi trayectoria profesional ha sido una fuente constante de inspiración para mis actividades en el ámbito del intercambio cultural, que van más allá de simplemente proveer material en áreas específicas. Me incorporé al diario de Río Yangtze en 1984 y empecé como escritor narrativo en la sección cultural, pero más tarde quedé fascinado con las entrevistas. Escribir entrevistas de perfil te permite entrar en contacto con personas interesantes e importantes. A medida que avanzaba en mi trabajo, fui entrando en contacto con más personalidades relevantes de la comunidad internacional. Cuento ya más de 50 jefes de Estado extranjeros, como Tomichi Murayama, Yukio Hotoyama y Yasuo Fukuda en Japón, Fidel Castro en Cuba,
el presidente Horst Köhler y el canciller Gerhard Schröder en Alemania, Jacques Chirac y Jean-Pierre Raffarin en Francia. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar al primer ministro Alain Juppé en 3 ocasiones. El interés fue tal que me esforcé por perfeccionar mis habilidades para conseguir más oportunidades. Cuando Julia Gillard, entonces primera ministra de Australia, visitó China, tuve la oportunidad de entrevistarla. Antes de eso, Geoff Raby, entonces embajador de Australia en China, había visitado Hubei y completado todos sus asuntos el viernes por la tarde y el vuelo de regreso estaba programado para el sábado por la tarde, lo que les dejaba medio día libre. La Oficina Provincial de Relaciones Exteriores me pidió que acompañara al embajador y a su comitiva a pasar medio día de ocio en el distrito Hankou. A la mañana siguiente les llevé a desayunar por Wuhan como ellos deseaban. Les traté como a mis propios amigos de otras ciudades y les presenté la comida más auténtica de las calles de Wuhan. Los diplomáticos también estaban muy contentos de experimentar la vida cotidiana en China, y su encuentro con un vendedor ambulante de cuchillos de cocina mientras comían mianwo se convirtió en una obra representativa de mi fotografía. Luego les llevé a recorrer Wuhan, les conté la historia y el sabor de la ciudad y mantuve un diálogo profundo con ellos. Unos 4 meses más tarde, recibí una llamada de la embajada australiana en Beijing, en la que me pedían que me desplazara a Beijing para una entrevista con la señora Gillard. Aprovechando el intermedio de una representación de ópera, conseguí entrevistarla cara a cara. Mi intercambio cultural me brindó la oportunidad de escuchar a la jefa de gobierno y hacerle preguntas desde la perspectiva de un periodista chino. Además de la relevancia de tal entrevista, representó un valioso intercambio bidireccional. ¿Y cuándo comenzó su interés por América Latina y Caribe? ¿Representó una parte importante de su trabajo? Inicialmente no me enfoqué tanto en América Latina. Mi primer viaje al continente americano fue a Estados Unidos, pero después de mi visita a Cuba en 2006, la isla caribeña se convirtió en un lugar inolvidable para mí. Al visitar Cuba, pude ver matices del pasado de China en la nación caribeña. Pero más allá de las similitudes, también veo la diferencia entre los latinoamericanos y los chinos, los sentimientos más cálidos y la solidaridad que demuestran a pesar de sus penurias y sus personalidades positivas y optimistas. Es una paradoja vivir con las dificultades sin sentirse abrumado por ello, hablar de las penurias de la vida sin quedar atrapado en ellas. Fue a partir de Cuba cuando desarrollé un gran interés por América Latina y el Caribe. Entonces tuve la oportunidad de hacer un viaje a Argentina junto con mi hija. Fuimos a Jujuy y Salta en el extremo norte y a El Calafate en la parte más meridional del país. Mi primer viaje a Argentina aumentó aún más mi interés por América Latina en su conjunto. Salté desde las animadas formaciones sociales de Buenos Aires, especialmente el glorioso y colorido barrio de Boca y su arte del tango, a los enormes cactus y camellos de Jujuy, al paisaje primitivo y muy pintoresco de Salta, que incluso me causó la sensación de visitar la luna y me produjo un estímulo sensorial y emocional muy fuerte. Todos los argentinos son simpáticos, cálidos, sinceros y amables. Este recuerdo amistoso fomentó un sentimiento cálido en mi corazón. Desde aquello fue casi imparable. Fui a Brasil durante un mes y me llevé muchas impresiones desconocidas y hermosas en lo relacionado con las relaciones personales, los paisajes y las costumbres sociales. Luego fui a Manaos y a la región amazónica, donde conocí muchos aspectos del país. Después estuve en Jamaica, Uruguay, Colombia y por supuesto en México. Fui a México en 1996. La sensación que me llevé de México fue de algo más allá de lo que me había imaginado. Solo a través de un estudio más profundo de la cultura mexicana,
descubrí que tiene un sistema cultural tan completo, exquisito y detallado. Es algo así como un chip compuesto por cientos de millones de elementos culturales interconectados entre sí. México y Cuba son dos países que me han dejado una profunda huella. México, con su diversidad cultural y su vibrante vida, me inspira mucha pasión. América Latina es una región que posee una diversidad magnífica de paisajes naturales y una riqueza cultural única. Es un mosaico colorido de 9 paletas, una mezcla de culturas que se despliega constantemente ante nuestros ojos como un caleidoscopio en constante movimiento. Personalmente, me siento profundamente atraído por esta región. A pesar de no hablar español, he escrito 8 libros sobre este continente, en los que he tratado de explorar y comprender su riqueza cultural y natural. Hace pocos días había publicado la última obra del señor Yu Xi, Ciudad de Panamá, la biografía. En su lanzamiento, el embajador de Panamá en China, señor Leonardo Kam, hizo un comentario. Quiero agradecerle muy sinceramente al profesor Yu por su cariño hacia Panamá, así como por su pasión y su esmero en plasmar en las páginas de sus libros lo que él ha captado de la esencia y la singularidad de mi país, en especial de su ciudad capital. Su contribución al conocimiento de Panamá en China merece mi mayor gratitud y mi aplauso. Su libro es hoy una nueva puerta que se abre para que los chinos puedan entrar, explorar y descubrir en sus páginas lo que es la ciudad de Panamá. Como periodista con más de 40 años de experiencia, Yu Xi tiene muchas historias personales para compartir con nosotros. Queridos amigos, dejaremos algunas de estas historias para otro momento. Hoy concluimos el programa Letras Oídas. Sin embargo, no dejemos de leer y reflexionar. Más adelante continuaremos con otra historia de esta serie. Soy Alfonso Bantay. Hasta la próxima.